Muy buenas. En el siguiente vídeo vamos a ver un ejemplo de utilización de Spark, en concreto de FineSpark, para poder recuperar información de un JSON que hemos obtenido de cualquier proceso. En este caso lo tenemos almacenado en local. Y ver cómo podemos consultar la información del JSON utilizando la API propia de Spark SQL. Para ello quiero que primero veamos que tengo un JSON con el que voy a trabajar, que son con información relacionada con empleados. Fijaros que tengo ahí pues el número del empleado, apellido, oficio, campo dir, fecha de alta, salario y comisión. Y por último de una serie de registros, de un total de unos 14 registros aproximadamente, donde tenemos pues diversos datos, ¿no? Vamos a ver cómo cargamos ese JSON. Además de cómo cargamos ese JSON, pues ver cómo nosotros somos capaces, mediante un Spark SQL, de consultar la información que tenemos en ese JSON como si se tratara de una tabla. Bueno, pues para ello vamos a hacer lo siguiente. Primero nos venimos al editor y vamos a importar, vamos a decirle que importamos nuestro FineSpark. Vale, primera línea, vamos a importarlo y luego vamos a inicializarlo con FineSpark init. Lo que hacemos es inicializar el modulito de FineSpark. Vale, con esto ya lo inicializamos. Vamos a trabajar también, o vamos a importar también de PySpark para poder utilizar el contexto, ¿vale? Vamos a importar Spark Context. Nosotros necesitamos importar el contexto, pues sobre todo, fundamentalmente, pues para inicializar un contexto y poder acceder a los clústeres. Entonces hacemos el import de Spark Context y también, como vamos a lanzar o como vamos a trabajar con Spark SQL, en concreto con la API propia que trae Spark SQL, pues nosotros vamos a decirle que queremos importar de PySpark.sql, ¿vale? También le decimos que queremos importar pues el contexto de SQL para poder utilizar la API. Vale, una vez que tenemos esas importaciones, comenzamos. Creamos nuestro contexto, le vamos a añadir a la variable sc, Spark Context, y bueno, nombres que le vamos a dar, pues el local, por ejemplo, coma, y local, y el nombre, si queréis, que le damos para utilizarlo sobre todo este contexto, pues Spark SQL. Una vez que hemos creado el contexto, lo que hacemos también, la de llamar SQLC a la variable, es inicializar el contexto de Spark SQL para poder lanzar nuestras consultas utilizando la API sobre el contexto creado. Vale, comenzamos. Primero, le voy a llamar a la variable empleados. Lo primero que hacemos es cargar, voy a utilizar la variable SQLC, vamos a cargar el JSON. Para ello tiene un método llamado read, en concreto, como es un JSON, es JSON, y vamos a decirle que queremos cargar el JSON que tengo en c2 puntos barra doble barra, ¿vale? Lo llamé Apache Spark a la carpeta, Apache Spark, y luego aquí el fichero se llamó empleados.json. Voy a asegurarme que es así. Apache Spark empleados JSON. Perfecto. Lo tengo en C, empleados JSON. Bien. Pues nada, una vez que tenemos esto, solo para ver que vamos bien, voy a decirle que me imprima, ¿vale? Que me imprima todos los datos, ¿vale? Simplemente voy a decirle, oye, muéstrame todos los datos, ¿no? Quiero comprobar que primero nos carga bien el JSON, ¿vale? Le decimos que nos muestre todos los datos. Bueno, está tardando un poquito porque lo está cargando, es normal. Ahora los mostrará.
Siempre la primera vez que carguéis el editor va a tardar un poquito, sobre todo cuando cree el contexto, luego irá bastante más rápido ya el resto de ejemplos. Solamente le estamos diciendo que lo muestre solo para que veáis un poco que lo ha cargado, poco más. Perfecto, ¿vale? Veis que ya lo ha cargado. Es cierto que tenemos esta información. Veis que la primera vez tarda un poquito. Como es lógico, va a tardar hasta que lea, sobre todo hasta que cree el contexto, el Spark Context y hasta que nos lea el JSON. Vemos que es cierto que nos ha cargado la información y a partir de aquí lo que quiero que entendamos es que tenemos una API especial para poder consultar la información que hay en este JSON. Os he dicho aquí que muestre los datos, pero también podríamos decirle, por ejemplo, que pinte el esquema. Tiene un método llamado printSchema que nos puede pintar el esquema con la información, es decir, la información de los campos. Si hacemos un printSchema, fijaros que nos va a cargar tanto los datos. El contexto, una vez que ya lo creáis, es a nivel de sesión, es decir, hasta que no cerréis la sesión ya no es necesario que lo coloquéis. De hecho, os va a error porque dice que el contexto ya está creado, perdón, aquí, ¿vale? Ya está el contexto creado, es decir, que no es necesario que, bueno, de hecho, os va a error si vosotros intentéis crear otra vez el contexto para poder ejecutar acciones sobre este contexto porque ya está hecho, ¿no? Está a nivel de sesión, entonces esa línea ya nos sobra, nada más que tenéis que hacer la primera vez. Fijaros que es cierto que también nos imprime el esquema, es decir, la información de los datos. Esta API nos permite consultar todo tipo de información. Yo la variable empleados, que es sobre la que he cargado el JSON, fijaros que tiene un método llamado select, donde yo puedo decirle, oye, seleccióname, por ejemplo, pues del campo apellido punto show, vamos a decirle, muéstrame del campo apellido, pues no sé, los 5 primeros registros. Pues ejecutamos. ¿Ves como nada más que tarda la primera vez? Dice solo los 5 primeros. Es decir, que tiene una API, que es la que iremos viendo a lo largo del curso, que nos va a permitir consultar cualquier tipo de información. Igual que estamos aquí haciendo pues un pequeño ejemplo donde nosotros utilizamos el método select y le decimos que nos recupere los 5 primeros registros. Bueno, esta API es muy cómoda y podéis incluso, además de pedirle el apellido, pues podéis pedirle el apellido y el oficio, por ejemplo. Va a decir que es una API muy cómoda que nos permite mostrar muchísima información. Además vais a ver que podemos filtrarlo, podemos utilizar pues un in como si fuera SQL, podemos utilizar reales de columna, funciones de grupo, campus calculado. Esto lo que iremos viendo pues a lo largo del curso. Esto es un ejemplo donde quería que vierais un poco cómo ponemos en funcionamiento un ejemplo de Spark SQL utilizando la API propia de Spark SQL. Hay otra posibilidad que será lanzar instrucciones SQL de las que podemos conocer de algún lenguaje de base de datos, pero esta primera parte pues es simplemente que entendáis un poco y que veáis los primeros pasitos para poder cargar un JSON y a partir de aquí nosotros empezar a consultar información del JSON con todo lo que vamos a ir aprendiendo pues con los métodos que tiene esta API.